Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de amor. Dicen que el amor llega cuando menos lo esperas. A veces, aparece en un café, en un tren. Otras veces, bajo la lluvia. Esta es la historia de Rodrigo y la chica del paraguas con luces. Una historia de encuentros, casualidades, y de cómo un simple paraguas puede cambiarlo todo. Cada mañana, sin importar el clima, Rodrigo tomaba el mismo camino hacia el trabajo. Las mismas calles, las mismas tiendas, nada era realmente emocionante. Pero los días de lluvia tenían algo especial. Porque los días de lluvia, ella aparecía. Una chica con un paraguas con luces brillantes que contrastaba con el gris y triste día de la ciudad. Mientras todos caminaban con prisa, ella avanzaba con calma, como si disfrutara cada gota de agua. Rodrigo no sabía su nombre. No sabía a dónde iba. Pero verla cada mañana se convirtió en su parte favorita del día. Por algún motivo, verla, alegraba su día. Y sin darse cuenta, empezó a esperarla. Hasta que un día, la lluvia fue más fuerte que de costumbre, y el destino decidió actuar. El viento soplaba con fuerza y la gente corría buscando refugio. Rodrigo, atrapado sin paraguas, se cubrió con su chaqueta mientras cruzaba la calle. Pero entonces, una ráfaga de viento hizo volar un paraguas con luces, directo hacia él. Lo atrapó por instinto y, al levantar la vista, ahí estaba ella. Con el cabello mojado, riendo nerviosa mientras intentaba alcanzarlo. Gracias, el viento no me quiere hoy, dijo ella, sacudiéndose unas gotas de agua de la cara. Rodrigo se quedó congelado por un segundo, como en un programa de televisión. Cada movimiento que ella hacía parecía suceder en cámara lenta. No podía creer que, después de tanto tiempo, finalmente la tenía frente a él. Parece que el viento sabe lo que hace, respondió, sonriendo. Ella lo miró, sorprendida. Y, en ese momento, algo cambió. La lluvia seguía cayendo, pero por primera vez, Rodrigo no quería que se detuviera. ¿Tienes prisa?, preguntó ella con ojos brillantes. No tanta. Entonces, ¿quieres caminar conmigo? Rodrigo no lo dudó ni un segundo, era la oportunidad que necesitaba. Y así, compartieron el camino bajo el paraguas iluminado. Hablaban como si se conocieran de toda la vida. Se rieron cuando sus zapatos se hundieron en un charco. Ella le contó que amaba la lluvia porque su sonido podía curar corazones, y calmaba el espíritu. Él le confesó que, desde hacía semanas, la veía cada mañana y se preguntaba quién era, ya que su paraguas iluminaba y alegraba las calles tristes. Y mientras el agua seguía cayendo, algo empezó a florecer entre ellos. Cuando llegaron a la esquina donde debían separarse, ella se detuvo. Me llamo Carla. Rodrigo. Me encantó caminar contigo, Rodrigo. Tal vez deberíamos hacerlo más seguido. Rodrigo sonrió. Y, antes de despedirse, ella le dejó el paraguas en las manos. Para que no vuelvas a mojarte, dijo con una sonrisa. Rodrigo la vio alejarse, sujetando su chaqueta sobre la cabeza. Y entendió que, a veces, las mejores historias de amor empiezan con un simple gesto. Desde ese día, Rodrigo nunca volvió a ver la lluvia de la misma manera. Porque cada vez que caía, recordaba la primera vez que caminó bajo el mismo paraguas con Carla. El amor puede encontrarte en cualquier momento. Incluso en un día de lluvia, bajo un paraguas iluminado. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.